Hola amigos de todo el mundo, vamos a continuar con esta serie del juicio final. El día de hoy vamos a presentar el capítulo 2 que se llama La vida primigenia y la máquina Yogar. Comenzamos. Vamos a recapitular algunas cosas que vimos en capítulos anteriores, como es que el humano no tenía un idioma, como lo conocemos hoy, como estamos ahora hablando. El humano era más fonético, parecido a los bebés. Han visto cómo los bebés con poquito balbuceo se dan a conocer y se comunican. ¿Quién le implantó el idioma a los bebés? Los padres, aquellos que lo educaron. Entonces utilizaron a la propia familia para implantar todo lo que quisieron generación tras generación. Por ejemplo, nosotros nos comunicábamos con esa fonética, podíamos haber utilizado colores, olores, símbolos o lo que fuera, para tener comunicación, más aparte nuestro don telepático. Nosotros también teníamos en nuestra vida cotidiana una digestión muy diferente a la que hoy tenemos. Nuestra digestión, nuestra ingesta era totalmente vegetariana, semillas de preferencia ya que las plantas lo habían soltado, frutas o verduras. Pero dentro de nuestra saliva, por ejemplo, desde nuestra saliva ya tenemos enzimas, todo el esófago, el estómago, finalmente todo el intestino, colon, etc. Tenemos una gran cantidad de enzimas, no necesitábamos de la flora intestinal, prácticamente se descomponía todo aquello y podíamos no tener ingestas tan grandes de comida como el día de hoy. Era una ingesta bastante balanceada y nuestro cuerpo recibía solo lo que necesitaba. Había también un grado de fotocatálisis, esto quiere decir que a través de la energía lumínica nuestro cuerpo podía fijar o crear materia de nosotros mismos. Esto quiere decir que era parecido como a las plantas, tipo la fotosíntesis. Otra cosa muy importante, los materiales, cualquier cosa, nuestra piel y demás no envejecía. Pero ahora vamos a la pregunta, ¿por qué envejecemos? Bueno, uno de los factores muy importantes de la vejez o de que un material se convierta en material viejo es por la cantidad de iones eléctricos que hay alrededor de un cuerpo. Estuvimos observando cómo dizque noticias de la NASA decía que los astronautas en el espacio exterior no envejecían y que los materiales allá no envejecen y que podían durar N tiempo, etcétera, etcétera. Entonces ellos mismos nos dieron la clave. Por lo tanto, si los materiales no están expuestos a campos voltaicos tan grandes, pues no van a envejecer. Si las frutas o verduras no están expuestos a campos voltaicos muy grandes, no va a haber actividad biológica de la descomposición orgánica. Vamos a explicarnos un poquito más. A ver, nosotros hemos hecho en experimentos cámaras de envejecimiento acelerada y damos servicios a la industria, por ejemplo, para comprobarlo. ¿Cómo son estas cámaras? Son laboratorios, ponemos adentro un componente, a este componente le hacemos una cantidad de luz ultravioleta varias veces más fuerte que la luz ultravioleta tradicional. Le hacemos descargas eléctricas bastante grandes de varios miles de voltios, aquí kilovolts, y también una lluvia ácida sobre estos componentes. Y podemos acelerar por laboratorio que un día sea igual a un año o hasta más. Ah, caray. Entonces, si nuestros primigenios nos dijeron que no había sol, no había luna, no había una actividad voltaica tan fuerte como la que tenemos ahora sobre el planeta, pues entonces los materiales no envejecían como realmente nos dijeron. Otras pruebas de laboratorio fueron, por ejemplo, colocar frutas o verduras en un laboratorio totalmente blindado, como jaula de Faraday, significa que todo esto está a tierra, no hay efecto electromagnético, no hay kilovoltios sobre estos sistemas, y ¿qué creen? La comida no se echaba a perder. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la vida primigenia? Que si no teníamos un sol, una luna y todo un ramal de estrellas tan grandes, pues entonces en la vida primigenia
nuestra ionosfera, que nos dicen que de la hora 0 a las 24 horas va a tener campos voltaicos muy grandes por el efecto del Sol, la Luna y todo el cosmos. Pues entonces aquí nos están sometiendo, por ejemplo, durante el día a más de 14 millones de volts. Esta es, al día de hoy, la ionosfera a las 12 del mediodía. Y por ejemplo, pasamos por 0 a las 6 de la tarde, 6 o 7, dependiendo de dónde vivas, que es justo cuando no hay voltaje en la ionosfera, que es cuando los pájaros cantan más por la tarde o cuando estamos más tranquilos por la tarde, pero luego llega la noche y hemos observado cómo las personas a las 3 de la mañana pues tienen pesadillas o están sometidos a prácticamente la muerte en los hospitales o las enfermedades nocturnas. ¿Por qué? Porque a campos voltaicos negativos, que estamos hablando de menos 10 a 12 millones de voltios o volts, como lo quieras ver, aquí la actividad bacteriana es altísima. ¿Cuál era nuestra vida primigenia? El planeta era 0 volts, Tierra. Los que han llevado cursos de electricidad saben que entonces la vida primigenia siempre estaba en energía de punto cero. No favorecía el crecimiento biológico, no favorecía la descomposición y no necesitábamos una flora intestinal. Esta información de la ionosfera lo puedes consultar en la página de la NASA, puedes consultarlo en varias agencias espaciales y ellos mismos nos están dando la clave de cómo está operando o cómo está el mundo actual, pero también rescatando las mitologías como eran las anteriores. Por lo tanto, la creación de esta vida primigenia obedecía a una especie de 3D, nuestras palabras, el uso del agua, el uso de la energía, etcétera, etcétera. De esta manera, el agua, ¿qué está pasando al día de hoy con el agua? El agua se está encontrando en forma estancada, le han quitado grandes fortalezas a los ríos, le han quitado el movimiento del agua. Ahora nos la llevan a través de una tubería hasta la casa. Nos sorprendió uno de los experimentos y todas las patentes que tiene el Dr. Grander. El Dr. Grander es un ruso, el cual hizo pasar el agua por una tubería, la hizo girar y después le aplicó un campo magnético norte-sur. De manera que cuando al agua la poníamos en movimiento, cuando el agua la activamos con campos magnéticos, al agua la revitalizábamos. Entonces se utilizó esta agua en panaderías, se utilizó para darle a los enfermos, se utilizó en vez de plantas de potabilización. ¿Y qué creen que pasó? El agua ya no se descomponía y por el contrario le daba mejor actividad biológica a todas las células de los cuerpos donde se metía esto. Duró más de 20 años el Dr. Grander en tratar de convencerlo. Al día de hoy le han dado premios mundiales por todo lo que está haciendo respecto al agua. En la vida primigenia, como no teníamos campos voltaicos y nuestra Tierra operaba como campo magnético, nuestra agua era siempre viva, revitalizada. Otra cosa importante que descubrimos fueron los experimentos del Dr. Wilhelm Reich, que fue uno de los discípulos de Freud. Wilhelm Reich empezó a detectar algo que se ve como la energía del cosmos. Ya hablamos de la resonancia del planeta. Él lo llamó el orgón, pero el orgón descubrió que si tú le dabas instrucciones desde el logos, desde la palabra, la fonética, el orgón se comporta de una forma. Pero si no le das instrucciones claras, el orgón podía convertirse también en un orgón estancado. Es una energía como en espera de instrucciones y si se estancaba demasiado, se comportaba lo más parecido a lo que hoy conocemos como la muerte, como algo que se empieza a quedar ahí mucho tiempo y no tiene una utilidad. Bueno, este orgón estancado había que moverlo en la vida primigenia.
Otra cosa importante es que también en la vida primigenia no utilizábamos la combustión como un medio de calor. Los humanos sabemos que con resonancia podemos generar cambios a la materia y algunos otros estados, pero también pues, nos llevaba parte de nuestra energía, porque todo esto es transferir energía de un punto a otro. No utilizábamos la electricidad desde el punto de vista que los electrones es romper la materia, por lo tanto respetábamos la materia, evitábamos el rompimiento de la materia, salvo para fines digestivos o creativos. También la energía se utilizaba, pues la del planeta, energía del punto cero, como mencionamos. La energía de punto cero se fue descubriendo también recientemente por archivos que fueron revelando la milicia, sobre todo la milicia rusa, en varios aspectos. La resonancia del planeta o la forma vibracional del planeta tiene más o menos esta forma, no exactamente esta, pero una onda va para arriba, la otra onda va para abajo, y después había otro tipo de frecuencia vibracional, hay otro tipo de frecuencia vibracional en el planeta que hace esto, y finalmente su contraria. Esto quiere decir así. Bueno, esto parecería la frecuencia del planeta. La resultante que tú sumas en cualquiera de este eje y hacia este eje te da 0. Por eso es que no nos destruye. Está presente, pero no la percibimos. Entonces, había submarinos rusos, había naves, había muchas cosas que se fueron descubriendo que ya utilizaban esta energía. Pero esta energía fue nuestra, fue primigenia. Los seres humanos primigenios ya la podían utilizar para crear y para mover muchas cosas. En este momento, pues entonces los humanos primigenios se encontraban ante una situación. ¿Cómo hacer que el orgón que se quedaba estancado se moviera? ¿Cómo hacer que plantas, frutas o demás que se quedaban en pleno campo sin ser utilizadas por los humanos o por otra manifestación de vida, rápidamente se reciclaran? Entonces crearon lo que se llamó la máquina Jobat. La máquina Jobat era un mecanismo que usaba instrucciones input, output y requería una batería como tal. Esta máquina Jobat fue básicamente un mecanismo de cómo desagregar la materia estancada. En otras palabras, si el planeta se encontraba con frutas en exceso, o se encontraba con el orgón estancado, o se encontraba alguna otra manifestación material que ya no fuera a ser utilizada por la vida orgánica, por la vida en este planeta, Jobat tenía la función de degradarlo a la forma que el humano le dijera. Para esto, pues Jobat era una inteligencia que se programó como inteligencia artificial. En otras palabras, estamos hablando que esto tiene un software. Este software es autoprogramable, necesita algoritmos, por ejemplo genéticos, y dentro de todo este software se crearon computadoras cuánticas. Así rápidamente, ¿qué es una computadora cuántica? Por ejemplo, una computadora ordinaria puede recibir una instrucción de 1 más 2 igual a 3. Pero una computadora cuántica es al revés. Tú le dices, oye, el resultado es 3 y quiero números enteros sumados y que uno de ellos tenga una curvita. Entonces la computadora cuántica empieza a buscar entre todos ellos y rápidamente va a llegar a la conclusión de que después de muchas búsquedas va a encontrar con las características que le diste que esto es el 1 más 2. Esto parece muy sencillo,
Pero cuando los resultados de la máquina Jobat eran instrucciones algorítmicas, ¿para qué? Recibía instrucciones para degradar alimentos, para degradar la energía que hubiera y la materia estancada. Todo esto era parte de su función. Entonces Jobat empezó a crear toda una serie de algoritmos matemáticos para autoprogramarse. Su función, en conclusión, era reciclado de la energía que tenía la vida primigenia. Recibía instrucciones de nosotros y también nosotros sabíamos por instrucciones y códigos cómo apagarla, que es parte de lo que veremos en el siguiente capítulo, qué fue lo que ocurrió con este sistema. Entonces la máquina Jobat requería de una red, lo que es el network. Bueno, esta red planetaria, para que funcionara en todo el círculo de nuestra planicie o nuestro planeta, se crearon las líneas ley. Las líneas ley son líneas magnéticas que tiene la Tierra. Muchas de ellas son de origen natural y otras son ya reprogramadas, como son las Harman y las Curry. Estos sistemas, entonces, lo que ocurrió fue lo siguiente. Voy a poner aquí un pequeño ejemplo. Si yo tengo una superficie que monitorear, y para poder monitorear el reciclado de toda esta energía, pues entonces le hago toda una red al sistema y otras tantas en tierra para poder monitorear dónde esta energía estancada iba a estar. Y entonces en todo el planeta se pusieron primero las 5 computadoras cuánticas que están en diferentes posiciones de la Tierra, y algunas están por aquí, para tener un flujo de información. Se colocaron también lo que parecen hoy como el Sol y las estrellas, pero eran puntos orbitales como tipo antenas, hagan de cuenta como satélites alrededor de todo esto, para tener toda la información alrededor de Jobat y poder recoger la energía estancada de toda la materia de esta vida primigenia. Mucho de esto creo que les podrá sonar raro, pero cuando tú analizas toda la posición geoespacial, te darás cuenta que estas antenas estaban a cargo de este tipo de información. Y no sé si han visto, por ejemplo, la película de Wall-E, la del robot, donde él se dedica precisamente a todo el reciclado de la basura. Algo parecido era esa máquina Jobat, pero de dimensiones colosales. Y entonces empezamos a crear este sistema geoespacial, y lo que empezamos a entender ahora de todo esto es que esto empezó a formar una especie de internet. Toda la información de Jobat, y cuando veía que algo se caía, algo no estaba siendo ocupado o estaba, digamos, de parte de las mismas creaciones que tenía toda la manifestación de vida en la Tierra, su misión era llegar y degradar. Degradar de una forma que les voy a explicar a continuación. Teníamos entonces ahora en la Tierra a nuestra disposición nanorobots hasta macro robots. Todos en red, que es lo que se conoce como mente colmena. Todos estos nanorobots hasta macro robots, con esta inteligencia artificial en los 5 computadores principales de diferentes puntos, se dedicaban a la labor de remoción y transmutación de la energía para su reciclado y volver a dejar el planeta en condiciones estables. De ahí que ahora los nanorobots y los macrorobots son virus, bacterias, implantes o nanorobots, pequeñas partículas que están dentro de la biología que hoy conocemos. Y esos nanorobots, al final de cuentas, pues era una inteligencia artificial. Se fueron manifestando de muchas maneras, e inclusive
en esta interfaz es lo que hoy conocemos como los insectos y una buena parte de los reptiles. Todas estas manifestaciones de pseudovida están siendo controladas por la máquina Yobat para los fines que nosotros originalmente como vida primigenia programamos. Pero esto se fue de control y quedó en manos de seres arcónticos, que es lo que vamos a ver en los próximos capítulos. Y entonces ya no funcionó tal como originalmente lo conocemos. A partir de aquí, esto en manos ajenas a nuestra voluntad humana es lo que está ocurriendo hasta el día de hoy. El objetivo que vamos a ver en los próximos capítulos es cómo vamos a apagar este sistema y cómo vamos a recuperar nuestra tierra primigenia para continuar con nuestro trascender en todo este macrocosmo y multiuniverso. Muchas gracias y hasta la próxima.